bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Es la Economía, la 10ª en esta ocasión, en la que vamos a continuar con lo que empezamos en el anterior programa, que fue los teóricos marxistas, especialmente Marx y Engels, ¿no? Y bueno, queremos recordar que este es un podcast de autodefensa económica que sirve básicamente para entender pues, cómo funciona esto de la economía, y que la metodología que estamos llevando a cabo pues es primero explicar en un primer programa que tenéis accesible en los podcasts qué era esto de la economía y qué no era. Y luego hemos empezado a hablar, pues desde que la economía se hace compleja, ¿no? en los albores del capitalismo, de las diferentes teorías que hay, que se han ido creando y que han tenido impacto en la sociedad, ¿no? Que han llegado a gobernar, a decidir cosas que se han hecho en economía, ¿no? Y bueno, pues pasamos primero hablando de los mercantilistas, que fueron los primeros economistas así un poco artesanales, pero que intervinieron mucho en el desarrollo del capitalismo. Luego hemos hablado de los clásicos y ahora estamos con los marxistas. Vamos a continuar con todas las teorías que han tenido impacto, pues hablaremos de los neoclásicos, de los keynesianos, de los neoliberales, pero hoy vamos a continuar, pues eso, después del primer programa introductorio al marxismo, con nuestro profe de instituto, que ya está jubilado y ahora venimos ya por gusto, no por obligación ni porque nos quita la evaluación continua. Fito nos va a contar un poquito en qué va a consistir este segundo programa sobre el marxismo. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Monti? Bueno, lo primero es hacer un pequeño resumen del primer programa en que hablamos de los planteamientos económicos, políticos, sociales de Marx, ¿no? El programa anterior lo dedicamos casi todo a temas de metodología y como tú dijiste cuando acababa, porque lo he oído, ¿no? Casi nos dedicamos más a hablar de lo que no era el marxismo de lo que era el marxismo, ¿no? Básicamente porque es una teoría de tal impacto, no solo entre la izquierda, movimiento revolucionario, sino también entre el pensamiento académico, incluso el pensamiento académico burgués, que está tremendamente rodeada de interpretaciones, de mitos, de muchos tipos, ¿no? Entonces yo quería hacer un pequeño repaso en 8 puntitos de lo que dijimos en el programa pasado. Uno es que Marx no es un economista. Él, de hecho, hablaba siempre en tercera persona, decía los economistas, ¿no? Es decir, no se puede separar un pensamiento de Marx de otro, no se puede decir tampoco, como otros dicen, no, era un filósofo, y otros a lo mejor más atrevidos, no, era un periodista, no. Marx era básicamente un revolucionario de pensamiento y acción. Y entonces todas sus teorías están perfectamente imbricadas. O sea, no hacía esa separación tajante. Esto es economía, esto es sociología, esto es antropología o esto es política, ¿no? Luego, un segundo elemento que es más polémico, y es que algunos insistimos que Marx ni creó ni quiso crear una doctrina. Eso al sector stalinista, esa interpretación del marxismo le sienta muy mal, ¿no? Porque pretenden decir, existe unas personas privilegiadas que crearon las bases absolutas de una doctrina, un catecismo, y lo que hay que hacer es seguir ese catecismo, ¿no? Si no, te puede pasar lo que pudo pasar, por ejemplo, en la URSS en los años 30. Entonces, esa doctrina tampoco es una concepción del mundo, que es otra gente que de una manera más suave dice, no, Marx creó una concepción, como una forma de entender el mundo. No. Si lees a Marx a fondo, ves que, por ejemplo, él descartaba la existencia de leyes económicas y de leyes sociales y de leyes políticas universales para todas las sociedades humanas, y que él se centraba en el capitalismo. Incluso él utiliza palabras que las podríamos decir, creo que es en el propio prólogo del Capital, que dice que su papel es analizar las leyes económicas de la sociedad moderna. O sea, que es todavía más contingente, porque él sabía, claro, que él no estaba hablando solo del capitalismo, sino del momento que conoció del capitalismo, y efectivamente intentaba estudiar las lógicas más profundas, no lo que pasaba en un pueblo de Alemania o en una factoría inglesa, aunque también lo nombrara, ¿no? Luego enunció un método, que es otro debate que tiene otra gente, y dice, vale, Marx no creó, ni quiso crear una doctrina, no quiso crear una concepción del mundo, pero sí creó un método. Bueno, pero es que el método, incluso leyendo a Marx, repito, a fondo, ¿no? Porque uno de los peores problemas es el desconocimiento de la obra de Marx, cuando gente habla desconociéndola, entonces se queda con lo más elemental, que el método que enunció tiene su validez básicamente para el capitalismo y la sociedad de clases. Es decir, las tergiversaciones posteriores, por ejemplo, Martha Hanecker,
que intentan llevar una doctrina mucho más allá del capitalismo, Marx no lo pretendía en ningún momento. Y que incluso el método de análisis marxista, tanto las digresiones, las líneas filosóficas, económicas, pues en otros modelos sociales que vendrán y que habrá, pues probablemente no sean de utilidad. Utilizamos de nuevo la metáfora de Newton, fue muy útil en su época, pero en este momento utilizar solo la física newtoniana pues haría que no pudiéramos estar grabando este programa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más cosas hay que decir sobre la gente que plantea sistemáticamente, por ejemplo, que la lectura de Marx es fundamental? Que yo creo que es muy interesante, la lectura de Marx. Y si te interesa la política y también si te interesa el pensamiento, pues leer a Marx, perdóname, es un placer, ¿no? Aunque es un placer duro, o sea, no es un placer fácil. Es un placer de pelear con concepciones. Pero ¿qué ocurre? La inmensa mayoría de la gente que lee a Marx lo está leyendo sin haber leído previamente a Adam Smith, a Ricardo, a Saí, a Malthus, sin conocer el momento histórico de su época. Y entonces, si tú lees a Marx sin situarlo en su época, pues es como si hicieras una lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios, que es válida independientemente de cualquier época, ¿no? Y entonces ahí vienen muchísimas de las confusiones y también de las mistificaciones de Marx. Entonces yo decía una cosa que sé que a algunas personas, porque me lo han comentado, no les ha gustado, siguiendo además lo que dijo Jesús Rodríguez, este compañero diputado del Parlamento andaluz, que no es especialmente recomendable leer El Capital. O sea, yo, por ejemplo, recomendaría más leer la contribución a la crítica de la economía política, que es más de divulgación, evidentemente es menos completa del Capital, pero leer El Capital es una inversión de tiempo tremenda. Yo tengo un amigo que se fue a un convento a leerlo, un convento de clausura en Galicia, lo estuvimos viendo allí, ¿no? Donde se iba la gente a preparar oposiciones y eso se fue a leer El Capital. Y vale, puede ser una inversión interesante en tu vida, insisto, que intelectualmente es apasionante, pero hay muchas más cosas que leer, porque además no hay que olvidar, y esta es la lógica también de este programa, y es la lógica también de esta charla de hoy, ¿no? Que lo que nos interesa es la realidad, estudiar la realidad actual. Otro día me dijeron también, bueno, pero podéis caer en el empirismo. Y ahí podríamos tener otro debate político-filosófico, ¿no? Evidentemente, tú cuando vas a la realidad, siempre lo hemos dicho, lo sepas o no, tienes un método. Pero también es verdad que cuando te metes profundamente en la realidad, tú cambias el método, que es lo que le pasó a Marx cuando lo vas leyendo. O sea, él no nació de pequeñito y decía, la clase obrera es la destinada a acabar con el capitalismo, sino que empezó una lucha romántica, ¿no? De su clase social, de gente maja, burguesa ilustrada, y en un momento determinado se encontró con los líderes obreros que le enseñaron unas cosas que él no sabía por origen social, y entonces cambió su método, ¿no? Entonces, viva ese empirismo que nos obliga a probar continuamente un método y a decir, no, este es el método y hay que aplicarlo siempre, ¿no? ¿Qué más hay que decir de Marx? Y esto parece que le estamos desmereciendo. Marx dejó muchísimas cosas a medias. Cometió, obviamente, errores. Enunció cosas contradictorias. Yo sé que esto en algún ambiente, y hace unos años en ambientes en que yo me he movido, rápidamente alguien me acusaría de cualquier cosa, ¿no? Pero claro, normalmente si tú lees a Marx a fondo, mínimamente a fondo, yo no digo que lo haya leído a fondo, no soy un profesor universitario que haya tenido todo el tiempo de mi vida para estudiar a Marx, pero sí lo he leído en diferentes circunstancias y, por ejemplo, gracias a estos programas, pues lo he vuelto a leer, lo cual ha sido una experiencia magnífica, ¿no? Pero claro, es que pensar que Marx no se contradice es pensar eso en un Dios, una persona dionisíaca, que él dicta una doctrina que viene del más allá, que es eterna. Y pensar, por ejemplo, que no existen factores como el tiempo, ¿no? O sea, Marx tenía un proyecto de obra mucho más ambiciosa y prácticamente solo pudo acabar en el terreno que estamos hablando, el primer tomo del Capital. Pero antes del Capital tuvo un montón de obras donde hablaba de estos temas, la contribución a la crítica de la economía política, los manuscritos, los Gundissen, ¿no? Que llamamos. Y entonces a Marx le faltó tiempo, enunció un programa amplísimo donde quería hablar del comercio, quería hablar más a fondo del crédito, pero de repente pues no le dio tiempo, ¿no? Y de sus errores pues no hay que desmerecerlo, ¿no? Precisamente como era un hombre de acción, si hubiera sido alguien dedicado a crear una doctrina cerrada, un Althusser, ¿no? Pues dirías, no, es perfectamente coherente, sí, pero no me sirve. Entonces, pongo un ejemplo que lo recordé el otro día, ¿no? Pues Marx en un momento determinado de su vida apoya la unificación alemana y la apoya además diciendo con un Estado unitario.
Claro, alguien podría decir, no, se equivocó porque después vino el prusianismo, ¿no? Y después el nazismo y las guerras y tal. Pero a la vez planteaba la independencia de Polonia. ¿Fue un error de más? No, era lucha política. En un momento de una lucha política tú haces una apuesta por una cosa que puede resultar buena o mala, pero no puedes reprochártelo, ¿no? Ni se le puede reprochar, pero por eso tampoco se le puede engrandecer más allá de lo que era su época, su momento, sus tareas y sus limitaciones, ¿no? Los apologistas, o los apologetas o los marsólogos se meten en muchos líos, porque claro, como Marx dijo muchas cosas diferentes según las épocas de su vida y en algunos de sus libros, en algunos incluso en párrafos puedes encontrar contradicciones lógico-formales entre lo que dice en un párrafo y el siguiente, por ejemplo, hablando de la crisis económica, que hablaremos, no sé si en este programa nos dará tiempo a llegar, ¿no? Pues los apologetas entonces intentan diseccionar y hablar el más joven hegeliano, el más joven ya en transición, el más maduro, y entonces buscan cuál es el Marx auténtico. De nuevo, esto es un empeño bíblico de buscar la palabra de Dios, ¿no? Y no ser contingente con las cosas, con la política, con los análisis, con la economía, y sobre todo con una cosa que es tremendamente contingente, que es la realidad, que va cambiando continuamente, ¿no? Ya decíamos también, es un tema importante, que mal favor le hizo su amigo y admirador Engels cuando intentó cuajar una doctrina y cuando llegó a decir que el marxismo era parte, digamos, de la vida de las células y de los átomos, ¿no? Es decir, que había entendido por fin el razonamiento profundo de las cosas, pero de las cosas materiales, ¿no? Como si hiciera falta estudiar a un pájaro para explicar la conducta humana o a un átomo para explicar las crisis económicas, ¿no? O sea, ahí Engels, el anti-Düring, metió la pata, y curiosamente por eso el anti-Düring y otros libros de Engels que trasladan los pensamientos biológicos, físicos, a lo social, fueron muy queridos por los sectores estalinistas, porque les parecía, claro, no, es que el marxismo es más que eterno, es que está en la naturaleza, está en el átomo, está en la ciencia, está en la biología. O sea, es, de nuevo, esa tentación de todos los pensamientos no realmente científicos, de he encontrado la verdad, la tengo, y a partir de aquí el que se mueva fuera de la verdad se va a enterar o no va a ser científico, ¿no? Entonces yo, si queréis, es una medio broma, ¿no? Yo me quedo con ese Marx que sale en bata armado a poner en fuga a unos militares que llegan a molestarle a su casa, a hacerle un escrache porque le consideran antipatriótico, o con el Marx que dedica su herencia pues a armar a los obreros belgas, a comprar armas para los obreros belgas, el que funda partidos revolucionarios de diferentes tipos y de diferentes formas y composición en unos momentos u otros de su vida, y esa persona que dedica toda su vida a pensar y a luchar y a pensar, ¿no? En lo que llamaríamos ahora la investigación-acción participativa, ¿no? O sea, yo hago una tesis porque leo, estudio cosas que hay que estudiar, o sea, evidentemente hay que estudiar, pero no solo los libros, sino sobre todo la realidad. O sea, el estudio es estar en la realidad, eso es lo que te devuelve la forma más auténtica, ¿no? El tener una tesis, te quedas en tu casa y sigues escribiendo, pero si vas con esa tesis a convencer a la gente y todo el mundo te hace burla, pues puedes seguir pensando que eres un genio incomprendido, pero en algún momento puedes llegar a pensar, si eres mínimamente honesto intelectualmente, que a lo mejor estás metiendo la pata, a lo mejor tus tesis no son válidas. Entonces, eso es lo que hizo Marx toda su vida: luchar, estudiar, luchar, escribir, pelear, debatir, cambiar una cosa por otra, dejar cosas a medias, por eso, porque el tiempo es el tiempo, ¿no? Y luego yo quería decir una pequeña cosita que no sé si es buena o no. En el programa pasado salió el tema de que Engels reconoció a una hija supuestamente fuera de matrimonio de Marx, con la ama de llaves que tenía, que era amiga de la familia, amiga de Jenny de Westfalia, su mujer. Yo tenía dudas, porque en su momento recibí dudas de esto, y he mirado algunas cosas, y lo que yo he encontrado es que dicen que no está demostrado en absoluto, que es una cosa posterior a la muerte de Engels, que se basa supuestamente en una transmisión oral de Engels. Bueno, lo quiero dejar ahí simplemente para aquí nos sentemos. Comentábamos fuera de micro, aunque esto es un aledaño, por así decirlo, que yo sí que recuerdo haber leído algo más concluyente en el libro este de Amor y Capital, que es un libro hecho de las cartas que se escribieron pues la familia ampliada de Marx, ¿no? Incluyendo a Engels.
Y a mí sí que me suena que esto en vida de Marx y Engels se habló entre ellos y que sí que era así, Pues pero en el siguiente no tengo programa ahora mismo. volveremos a hablar de este detalle salsa rosa. Pero en cualquier caso Capital. serviría también para desmitificar a la persona que por supuesto era humana y no tenía por qué ser perfecta y porque... Por eso, no sé cómo nadie hemos dibujado una caricatura de Marx en bata, pantuflas y con un revólver en la bata saliendo a echar a unos militares prusianos. Yo la verdad que sería la auténtica. Tengo otras ahí en la cabeza por culpa del libro este de Amor y Capital, en el que ¿Sí? se narran pues todas sus miserias también a nivel de pues sanitarias, ¿no? De salud, de privaciones, de económicas y de borracheras, ¿no? Porque Marx tenía mal beber, no porque bebiese mucho, sino porque no podía beber mucho, ¿no? Y cuanto bebía un poco y todas sus resacas y bueno, también estas resacas intelectuales que le daban por los esfuerzos por escribir estas obras. Y lo que sí que es sorprendente y llamativo es cómo había una fe enorme en todo su entorno desde muy pronto en que era un genio y que había que apoyarle en todo lo material para que pudiese seguir pensando y escribiendo, ¿no? Y esto pasa por toda su familia, sus hijas, su mujer, pero también por todo el apoyo financiero de Engels. Sí, un volcado total de un montón de vidas en que este hombre pueda seguir escribiendo. O sea que, bueno, algo de genio sí que había, aunque ningún genio puede abarcar toda la realidad, ¿no? Ni de su época, ni de todas las épocas, que es lo que pretenden algunos. Pero bueno, pues yo ahora voy a pasar a hablar de algunos contenidos económicos y políticos de los planteamientos de los escritos de Marx. Yo incluso me estoy volviendo más puntilloso, ya no digo el pensamiento, digo los escritos, ¿no? Porque el pensamiento es una cosa que es inaprensible, ¿no? Mientras que los escritos están ahí, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Bueno, la idea de este programa es ir a hacer marxismo. Y el marxismo se hace no solo hablando de Marx, ni siquiera fundamentalmente hablando de Marx, sino de nuevo aplicando esa lógica, esa metodología a la realidad actual, concreta, ¿no? Sí, de hecho hemos hecho marxismo desde el primer y episodio, no lo hemos dicho abiertamente, exactamente, y ahora lo que estamos haciendo un poco es también por honestidad, yo creo que intelectual, decir, bueno, hacemos marxismo en la crítica a todas las demás teorías y a la realidad de la economía capitalista, pero vamos a poner sobre la mesa cuáles son los planteamientos marxistas para que otros, si quieren, puedan criticarlos, ¿no? Y nosotros mismos también lo hagamos, de forma que no haya aquí ocultamiento de las posiciones, ni ¿no? tramoya aquí, Exactamente. Entonces, yo he escogido tirar líneas de pensamiento, de escritos, de planteamientos de Marx, ¿no? Más que intentar hacer un análisis del pensamiento de Marx, primero porque es imposible hacer ese análisis, o sea, sus obras completas creo que ocupan algo así como 42 tomos, ¿no? Entonces, tendrías que dedicar a alguien toda una vida, no solo a leer a Marx, sino a leer de los que habla Marx, porque Marx hacía también eso, lo decíamos en el anterior programa, no se fiaba de las citas a pie de página, iba siempre al original, ¿no? Y siempre te encuentras sorpresas con eso. Entonces, en vez de intentar esa tarea absolutamente inútil, porque es imposible, además espinosa y además compleja, y luego que deja un resultado puramente académico y además un resultado contradictorio, ¿no? Pues yo quería hablar de algunos elementos de los escritos de Marx, ¿no? La primera línea de la que yo quería hablar, me parecen que son las fundamentales para entender el pensamiento y los escritos generales del marxismo y de Marx, es sobre la historia. O sea, Marx enunció una serie de teorías, de fundamentos del cambio histórico, ¿no? De nuevo, perdonadme que tenga que hacer, primero dar en la cabeza, si es posible, a los apologetas, ¿no? Hay gente que ha dicho que eso es el materialismo histórico. Tú, si lees a Marx a fondo, pues ves que hay unos análisis de la lógica de la historia, pero que no constituyen tampoco una teoría acabada. También porque es que cuando tienes prisa no te pones a hacer teorías acabadas, sino haces líneas de fuerza, de análisis políticos y teóricos que te sirven para entrar en una realidad, para entrar en un debate político, ¿no? De nuevo, esa es la grandeza del pensamiento de este señor, ¿no? Entonces, lo primero es el materialismo. Hay quien cree que el materialismo nació con Marx, eso es absolutamente inexacto. O sea, el materialismo es una corriente de pensamiento que está, desde que conocemos corrientes escritas de pensamiento de la humanidad, y es la corriente contraria al idealismo. Entendamos el idealismo no con la palabra
o con la acepción bonita de es que o es ideal o es que es un idealista y lucha por grandes causas, sino el idealismo en el sentido de que son las ideas o son los dioses los que determinan la lógica de la vida, ¿no? O sea, tanto la idea religiosa como la idea religiosa sin Dios, que son las ideas de personajes geniales que en determinado momento, o sea, dioses menores serían, que en determinado momento cambian la vida de la humanidad. El planteamiento de Marx sobre la historia es que la realidad existente, donde dentro de la realidad las relaciones económicas son las que determinan, las que crean las grandes líneas de la realidad, pero no todas las líneas de la realidad, porque la realidad también se escapa por muchos caminos, la política, el arte, la cultura, que tienen bases sobre la realidad económica, sobre la realidad de la vida de la gente, pero lo fundamental, considera el marxismo y más, lo fundamental en los cambios históricos son los cambios materiales. De nuevo, si alguien le pone en nombre a esto como materialismo histórico, pues yo creo que está de nuevo haciendo un mal favor a los escritos marxistas y a los planteamientos marxistas, porque son líneas e ideas que no constituyen, a mi juicio, una teoría acabada de la historia. En estas líneas, por ejemplo, ¿qué escribe Marx? Pues dice, por ejemplo, que la historia de la humanidad desde que surgen las clases sociales, ahí de nuevo Engels se mete más en este tema, ¿no?, en sus escritos, el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, y desde esto, que surgen... Esto es lo del modo de producción asiático, esto de que hablan un poco de claro, China, claro, ahí también hay... también de los incas, ¿no? Porque claro, hablan de Asia desde una visión eurocéntrica, ¿no? Que sí. Asia es, bueno, del modo de producción no europeo, por así decirlo, ¿no? Claro, es que hay la tentación de nuevo en la que cae Engels es en poner etapas de la humanidad, ¿no? Que es esa tentación de para decir, bueno, vienen etapas y luego viene otra etapa y que esa etapa es incontrovertible. Es esto, bueno, yo no hablo solo de mis ideas, de mi lógica, sino hablo de la lógica de la vida y por lo tanto no me llevéis la contraria. Historia de la humanidad. Y luego, claro, alguien se metía entre medias, entonces Marx, en un momento determinado, como era un hombre evidentemente muy culto y muy estudioso, ya lo dijimos en el programa, porque la gente dice, ¿y cómo le daba tiempo? Pues básicamente no dormía apenas, así iba su salud, ¿no? Entonces se dedicaba por las noches a estudiar, estas cosas porque sus niños estaban dormidos y también porque durante el día estaba en reuniones, estaba en debates, estaba escribiendo, estaba ganándose la vida, o haciendo lo que hacemos pues, las personas, ¿no? Entonces sale en su momento un análisis sobre ese llamado modo de producción asiático, como lo llaman otros, las dictaduras del agua, lo han llamado algunos historiadores, son esos grandes sistemas que además se repiten en las zonas donde se considera que nació la civilización, ¿no? En Mesopotamia, en Egipto y en algunas zonas de Asia, y es que en determinadas situaciones se empieza a desarrollar una agricultura ligada al agua, al regadío, y entonces se crea una gran burocracia estatal, y entonces se forma una línea de desarrollo de la humanidad que no es el clásico que repitió Engels y que luego el estalinismo cogió también como lógica, como modo comunista primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, ¿no? Y entonces eso entró ahí como una cuña, ¿no? Entonces Marx analiza en varios de sus escritos el tema del surgimiento de las clases sociales y dice que desde que existen las clases sociales, pues la historia de la humanidad es la historia de las luchas entre esas clases sociales por sus intereses. Y entonces hace una descripción, básicamente, claro, de lo más cercano que tenía, del europeo. Por eso el modo de producción asiático sí crea ahí una inquietud, pero bueno, yo creo que no atenta a lo fundamental, nos deja abierta la mente a decir, las castas también son un modelo, vale, bueno, es que no son castas, son clases. Por ejemplo, algunos sectores dijeron, no, claro, es que no es una casta, es una clase. Bueno, pero no tenía propiedad privada de los medios de producción, tenía usufructo. Bueno, esto es otro debate más de historia, pero la línea fundamental que tira Marx, más válida para Europa, pero probablemente con validez universal en este sentido, para unas etapas surgen las clases sociales con la propiedad privada y a partir de ahí la historia de la humanidad es la historia de la lucha de diferentes clases sociales por sus intereses. El segundo aspecto que introduce Marx, que este puede ser ahora más controvertido, ¿no?, es que en esa lucha de clases no todas las clases son iguales, sino que hay algunas que representan el futuro y otras que representan el pasado. No lo dice así, porque eso de nuevo, bueno, ¿y cuáles son las que representan el futuro y el pasado? Y él lanza una línea que evidentemente no era solo suya, mucha gente había hablado de esto, y es
considera que en la humanidad hay una tendencia, por lo menos hasta donde podemos alcanzar, no en el futuro, una tendencia al crecimiento de las fuerzas productivas. Alguna gente, algunos antropólogos dicen que no es exactamente así. Por ejemplo, la sociedad más estable de la humanidad, que es la sociedad primitiva, no había ninguna tendencia al crecimiento de las fuerzas productivas. Es decir, una vez, o la tendencia era tan lenta que un pequeño crecimiento de las fuerzas productivas podía durar 40, 50.000 años sin que se cambiara. La mejora, a lo mejor, de una punta de Claro, lanza. exacto, pequeñas cosas. Porque la base era la supervivencia, e incluso algunas zonas podían ser muy duras. De nuevo, claro, pensar en la vida primitiva en Europa, en la época de las glaciaciones, pues es pensar en una lucha desesperada por la supervivencia. Sabéis que hubo un momento en la humanidad en que se dice que llegó a haber solo 60.000 humanos y que pudo pasar que desapareciera y que no existiera nada de lo que hablamos, porque las condiciones eran muy duras. Pero claro, la vida, por ejemplo, en zonas que hoy podemos considerar las zonas tropicales, era diferente. Con pocas horas de trabajo la gente conseguía lo fundamental. Y entonces son sociedades que todavía existen. Las podemos ver que dedican una enorme cantidad de su tiempo a lo que podemos llamar un no trabajo, que a lo mejor es trabajado, pero que es un ocio, ¿no? Una vida, una charla, un paseo, el contar leyendas y tal. Pero bueno, en cualquier caso, a partir de que existen las sociedades de clase, en este planteamiento marxista, hay unas clases que representan un desarrollo de las fuerzas productivas. Ahí esto es, por ejemplo, en algunos escritos de algunos marxistas, de Engels, incluso algunos apologetas de Marx, dicen que es un salto positivo entre la sociedad primitiva y el esclavismo. Y hay algunos escritos, por ejemplo, de Engels, que dicen que, bueno, que el salto es porque el esclavismo surgió porque se dejan de comer a los prisioneros. Y que entonces es positivo para la humanidad. Yo creo que ahí, bueno, esto es más de antropología y de estudio histórico, y que intentar sacar ahí una lección fácil de la historia no sale. Pero sí el planteamiento de que a partir de un momento de la humanidad hay clases que representan el crecimiento de las fuerzas productivas, si damos el salto rápido, no entre la comunidad primitiva y el esclavismo, a lo mejor ahí si metemos al modo de producción asiático, sí, es clarísimo. Claro, porque la organización social ayuda a la mejora de la vida de todos. Para que también se entienda bien, mejora de las fuerzas productivas es que el sistema de producción sea más eficaz, ¿no? Sea más eficiente, sí. Genere más productos, sí, por tiempo trabajado, sí, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el modo de producción asiático sería incluir el regadío en, claro, Egipto. Claro. Entonces eso, por supuesto, dispara, claro, la cantidad de grano que se puede producir, claro, en esa zona, ¿no? Y eso permite, pues, la población que crece, el tiempo de trabajo extra que se puede usar en hacer pirámides o en cualquier otra cosa, sí, ¿no? Sí, y la matemática, la astronomía y gran parte del arte, porque es muy productiva esa sociedad. De hecho, en Egipto, perdonad este paréntesis, en Egipto hay montones de revoluciones. O sea, la historia de Egipto es la historia de revoluciones, ¿no? Hay huelgas de trabajadores. Y revoluciones que acaban derrocando a los faraones. Pero normalmente la lógica de la vida impulsaba a que se mantuviera ese sistema. Porque no había, digamos, la posibilidad de una revolución anarquista de volvamos cada uno a nuestro pueblo a producir. Eso significaba a lo mejor la desaparición de las 3/4 partes de la población de Egipto, la muerte por hambre, vamos, no la desaparición, o la emigración, no se sabe a dónde podían emigrar, estaba el Sahara. Claro, de hecho, creo que los sudaneses, que fueron una especie de casta explotada, acabaron siendo faraones, o sea, claro, hubo mucha movilidad social. Todos los revolucionarios o todos los invasores externos acababan siendo faraones, porque era una lógica productiva que te podías, evidentemente, cuando te subían los impuestos o cuando había hambre y el faraón no abría suficientemente los depósitos de granos del Estado de los faraones, pues tú como campesino que te estabas muriendo de hambre, pues estarías acordándote de la madre del faraón. Pero la lógica de ese desarrollo de las fuerzas productivas ahí estaba. Claro, si hablamos ya del esclavismo, y entonces ahí esto ya se complica más, Roma, Grecia eran esclavistas de verdad, hay de nuevo debates si de verdad se les pueden llamar sociedades esclavistas, si el peso de los esclavos era tanto como para decir que su sistema productivo se basaba en la esclavitud, ¿no? Pero decir que el feudalismo es un salto adelante con respecto a Roma cuando otros dicen que hubo un retroceso de las fuerzas productivas, entonces yo
saltándome además más explicaciones, yo diría que este planteamiento de Marx sobre todo es el planteamiento que hace entre el feudalismo europeo y el capitalismo, que es lo que ve además casi en directo, ya en etapas muy desarrolladas. Y que ¿no? ahí sí que se ve claramente que es un salto en la capacidad de producción. Claro. Un salto brutal, incluso más brutal que el que vemos ahora, porque alguna gente dice, sí, es verdad, estamos viendo continuamente cambios. Sí, pero son cambios ya en el matiz, ¿no? Claro. Pero alguna gente, y lo hemos comentado alguna vez, bueno, cuando la gente veía el primer ferrocarril, pues aquello era... O sea, era como ver algo imposible, ¿no? A mí en mi familia cuentan que uno de mis bisabuelos se iban a la estación de tren, a la estación de Atocha de Madrid, a ver los trenes, y la anécdota es que iban con la comida, con la sopa, toda la familia se sentaba a ver los trenes. Y entonces que se quedaba con la cuchara así, con la boca abierta en la sopa, viendo los trenes, porque le maravillaba. ¿no? Ahora hay gente que lo hace cerca del aeropuerto, ¿no? Sí, también. Se van ahí a ver No, y otros que somos treneros también, ¿no? Todavía queda. Bueno, total, está claro ese choque en el feudalismo, que también habría que discutir qué es exactamente, porque obviamente tampoco está claro si hubo feudalismo en toda Europa. Por ejemplo, en la península hubo muy poco feudalismo, entendido como tal feudalismo centroeuropeo, pero está claro, y hay una lucha además que tiene la punta de lanza de la Revolución Francesa, bueno, la punta del el tope, digamos, o el paradigma, ¿no? Donde hay un choque de clases muy obvio, además ya con política debatiendo, escrita, ¿no? Con grandes autores, ¿no? Y entonces sí, claramente la burguesía representaba un salto. Yo no sé si cuando tú estuviste en las clases, yo a veces utilizaba el ejemplo de las tijeras. Y decía, pues, no sé, una familia en lo que podemos llamar la época medieval, el año 1000, 1200. Tener unas tijeras era una cosa... Bueno, si había en la familia, había unas tijeras que se heredaban, que había que afilarlas continuamente. Esas tijeras eran carísimas. Y además, incluso no eran buenas para determinadas labores. Había una para todo. Para cortar cuerda y para cortar telas, si en algún momento había que hacer ropa, y para múltiples tareas, incluso de la cocina, ¿no? Claro, llegan las tijeras industriales con el acero industrial de las acerías, un acero súper depurado, con un afilado especial y por un coste miles de veces inferiores, te proporciona una herramienta y es evidente que ese modelo productivo pues es superior al modelo del herrero. Podemos también dar un salto rápidamente e irnos ahora. Ahora en casa tenemos todos 30 tijeras que son malísimas, todas, ¿no? Y además tienen obsolescencia programada, entonces tampoco nos vale ese ejemplo, pero para el momento probablemente de la época que nacen los escritos y los planteamientos marxistas, pues era muy obvio ese esquema, lo estábamos viviendo de manera muy obvia. Vale, perdona que te interrumpa, sí, que hemos llegado al ecuador del programa y además viene muy al pelo porque vamos a disfrutar de la otra pasión de este programa, que es el jazz, que es un tipo de música que cuesta mucho estandarizar y que cada día es más cara de producir, porque frente a otros estilos, de hecho hay unos estudios de estos, de cuánto costaba en la Edad Media la música de cámara y cuánto cuesta hoy en día, que es mucho más, porque proporcionalmente lo que costaba una barra de pan en la Edad Media en comparación con ese cuarteto de cuerda o lo que fuese, no tiene nada que ver con la comparación de una barra de pan de hoy con un cuarteto de cuerda de hoy, que no ha sido posible industrializar, ni tecnificar, ni aumentar la productividad de ese tipo de cosas. Y con el jazz pasa un poco algo parecido, como con casi todo lo que merece la pena, así que hacemos esta enmienda al progreso. No hay crecimiento de las fuerzas productivas en el jazz. No hay crecimiento, de hecho todo lo contrario. Hay alguna mejora técnica en algún instrumento, pero vamos, casi siempre para mal, porque lo que permite es pues menos hacer más con menos calidad, ¿no? Y nada, para hacer esta pequeña enmienda al progreso y al desarrollo, vamos a escuchar unos minutillos de jazz, de ese que nunca podrá ser más productivo y que ni falta le hace, y volvemos con más planteamientos del marxismo.
continuar con los planteamientos del marxismo, y estaba Fito comentándonos, terminando de comentarnos el tema de cómo las fuerzas productivas crecieron mucho, ¿no? En lo que vieron Marx y Engels en su época, crecieron enormemente al cambiar del feudalismo al capitalismo, y por eso quizás ellos asumieron que eso ocurría en todos los cambios, ¿no? Aunque luego revisando uno a uno parece que no fue tan así, ¿no? Hay que matizarlo, incluso ahora en el tránsito en esta sociedad capitalista, la sociedad que vendrá, que algunos creemos que será una sociedad socialista o comunista, como la queramos llamar, pues a lo mejor el esquema tampoco funciona así. Y esto lo quiero tocar un poquito. O eso, o primitiva, ¿no? Otra vez. O primitiva, sí, podemos ir hacia cualquier lado, ¿no? Profundizando un poco en ese esquema, más que porque Marx lo enunciara de una manera machacona, porque sus apologetas y sus resumidores lo han convertido casi en un mantra a repetir, ¿no? O sea, las fuerzas productivas son las técnicas, los conocimientos, la cantidad de trabajo humano, las herramientas, es decir, todo ese conjunto de cosas que nos ayuda a producir. Entonces, esas fuerzas productivas en el planteamiento marxista tienden a crecer siempre. Y esto puede ser cierto o incierto según etapas de la humanidad. A partir de la sociedad de clases empieza a ser cierto, aunque también la sociedad feudal, que era claramente de clases, las fuerzas productivas no tendían a crecer mucho y por eso se produce una ruptura. Incluso hay un retroceso con respecto al Imperio Romano, por ejemplo, hablando de lo que hoy hablamos, que es Europa básicamente, o Europa del Mediterráneo, ¿no? Entonces, el planteamiento marxista es que hay una tendencia a crecer esas fuerzas productivas. En el capitalismo es obvio eso, en el final de la sociedad feudal, antiguo régimen, como lo queramos llamar, porque no tenemos ni siquiera nombres consensuados para hablar de esas etapas, pues parece que es obvio, ¿no? Y entonces plantea que ese crecimiento, ese desarrollo, sobre todo habla de crecimiento, ¿no? Llega un momento en que chocan con las relaciones, y de nuevo viene la terminología oficiosa, las relaciones de producción, que en realidad vienen a ser las formas de intercambio social. No solo son las leyes, pero también incluye las leyes, es decir, la lógica de funcionamiento del sistema. Y claro, es muy fácil ejemplificarlo en el tránsito de la economía feudal, digamos, a la economía capitalista, ¿no? Empieza a surgir el dinero masivamente, ya lo hablamos en el programa del mercantilismo, ¿no? Podríamos retornarnos a eso. Empiezan a surgir nuevas formas de propiedad, la propiedad del dinero, empiezan a surgir los bancos, empieza a surgir el comercio internacional masivo, empieza a surgir en un momento determinado ya el trabajo a domicilio, en otro momento empieza ya las primeras manufacturas hasta llegar a la revolución industrial. Y eso se da en un esquema y en unas normas, en unas leyes, por ejemplo, religiosas. Hablamos del choque entre el catolicismo, es decir, el cristianismo de Roma, y el protestantismo, que, bueno, alguien podrá pensar, y tiene todo su derecho, que es un choque teológico, pero es un choque político-económico, donde la religión cristiana se escinde entre, digamos, la pro-capitalista y la pro-antiguo régimen o pro-feudal, ¿no? Al final ya sabemos quién gana, incluso la actual religión católica pues es bastante protestante, si quisiéramos llamarla de esa manera, ¿no? Entonces sí, hay un crecimiento de las fuerzas productivas y hay unas relaciones políticas, sociales, legales, conceptos, costumbres que chocan con eso. La burguesía al principio era una clase poderosa, pero no tenía el poder político, tenía una enorme influencia, y lo hablamos hasta que llega un momento en que quiere tener todo el poder político y toda la influencia, pues para enriquecerse, ¿no? Y choca ahí con las relaciones, con las leyes, con los gobiernos y con los estados y con los ejércitos feudales. Y lo que impone ese cambio político también es ese cambio de relaciones de producción, que es, pues ya no es como tú vives en mis tierras, trabajas y me das un porcentaje a mí, sino como tú eres un trabajador libre, si quieres sobrevivir, tendrás que venir a mi fábrica a trabajar, y negociamos como si fuésemos dos individuos en igualdad de condiciones, que tú no te mueres de hambre y yo digo cómo y cuándo y dónde trabajas, ¿no? Y ahí es donde se genera una nueva forma de relación, de fuerzas productivas. O sea, ¿cómo lo has llamado? Perdona. El choque de las fuerzas, del crecimiento de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. O sea, serían unas nuevas relaciones de producción, serían las relaciones entre las clases, por así decirlo, ¿no? Por lo menos en este momento sí que lo son. De reparto, intercambio de mercancías, trabajo, productos, tierra, capital.
o de robo, ¿no? O sea, de te robo porque sí. vives en mis tierras o te robo porque trabajas en mi fábrica. Son las relaciones, claro. El término relaciones a veces aparece como positivo, ¿no? No, relaciones en el sentido estricto del término, ¿no? Cómo están interrelacionados determinadas clases sociales. Marx no hace exactamente una apología de esto, porque además, como habla sobre todo del tránsito hacia el capitalismo, pues en el capítulo 24 del Capital, pues cuenta de que ese cambio no es un cambio maravilloso del progreso, aunque sí es verdad que hay algunos párrafos en los escritos de Marx donde habla de la fuerza del capitalismo para barrer toda una serie de prejuicios, para poner a la humanidad en el punto de salida a una sociedad realmente libre, ¿no? Y entonces en algún momento puede aparecer una cierta apología de esos cambios que en algunos momentos contradice, ¿no? Sí, el cierto, mismo contradice. lo que ahora llaman aceleracionismo, ¿no? De, oye, este sistema es brutal, pero cuanto más rápido vaya mejor, porque antes nos lleva a su final y al surgimiento de algo nuevo. Y él hipercrítico con los fenómenos de ese sistema, incluso con la concepción del Estado capitalista. Y en el 18 Brumario hay un párrafo que a mí me parece perfecto de Marx, cuando hace un ataque al Estado burgués, ¿no? Pero dice, allí donde llega se apodera de todo y defiende de todo, de la comunidad, donde hay que poner un puente o tal, porque tiene un afán de imponerse. Entonces hay un Marx que reivindica de repente lo local. Es un párrafo que nos gusta mucho a los municipalistas, ¿no? Entonces, en esa lógica de análisis de hay en la realidad económica y por lo tanto en la realidad que empuja al resto de la realidad una lógica, y es el crecimiento de las fuerzas productivas, algo imparable, que incluye también una apología de la técnica, imposible de no hacer en una época de grandes cambios tecnológicos, y yo creo que incluso también ahora podríamos hacer una apología no de toda la técnica, sino del concepto de técnica, investigación, de solucionar problemas, que a lo mejor ahora habría que canalizarlo en sentido a lo mejor hasta contrario. Claro, no se podría decir de crecimiento. Hay que saber muy bien cómo dejar de hacer este tipo de procesos técnicos y por qué, ¿no? Porque al final la ciencia te dice cómo producir plásticos de un solo uso, pero también te dice por qué hay que dejar de hacerlo. Entonces, tener la capacidad de hacer algo no quiere decir que debamos hacerlo, pero yo creo que sí que en el marxismo y en Marx hay una especie de hay una apología de la ciencia, claramente, ¿no? Sí. De la tecnología y de todo esto. Técnica, sobre todo, sí. Porque, bueno, pues permite, ¿no? Solucionar problemas. Claro, otra cosa es que si genera problemas también habrá que tener la inteligencia. Pero claro, para eso haría falta una sociedad democrática que tomase ese tipo de decisiones en algún lugar donde hubiese otra lógica que no fuese la de sacar el máximo beneficio, ¿no? Porque ahora esto que hablamos de los plásticos de un solo uso, pues es casi imposible evitarlo si no lo prohíbes, ¿no? Porque una empresa saca mucho más dinero produciendo plásticos de un solo uso que con otros materiales, ¿no? Entonces, o se lo prohíbes o la técnica y la imposición de la lógica del beneficio les va a llevar siempre a o nos a lleva producirlo, ¿no? al turismo, que es además la muerte del turismo también, ¿no? Porque se hace imposible disfrutar de muchos sitios, ¿no? Conviertes un sitio en un parque temático y destruyes ciudades, destruyes formas de vida, producción, etcétera. Bueno, ¿qué más cosas en esta lógica de análisis de la historia escribe y plantea Marx, ¿no? Bueno, pues unas cosas muy duras, ¿no? Que es que incluso con las formas más democráticas, el Estado y los sistemas son siempre dictaduras de una clase. Es decir, no hace una diferencia dictadura-democracia. Dice, no, todos son dictaduras. Que luego esas dictaduras pueden tomar unas formas, si queremos, más amables, con una apariencia más de democracia, pero en el fondo son dictaduras. Y concretamente habla del capitalismo, que es una dictadura de la burguesía. Independientemente de que haya elecciones, independientemente de que haya apariencia de libertad de expresión, independientemente de que haya un dominio de las leyes o un Estado de Derecho, como les gusta decir a algunos, en la práctica todo eso no es nada más que una máquina que tiene una determinada clase social para ejercer su poder y que lo ejerce de una manera dictatorial o de una manera democrática, entre comillas, según cómo le vaya mejor o cómo no le vaya a ir peor. Y entonces analiza periodos de la historia donde la burguesía, él tiene muy cerca la Revolución Francesa, pues los sectores de la burguesía quieren la democracia, pero una vez la conquistan el poder político, pues, bueno, hay una frase muy, muy bonita, no recuerdo en qué libro la dice, que viene a decir que la burguesía sustituyó los lemas de igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, cuando llega Napoleón, no Napoleón I, sino José Bonaparte,
el del Brumario, el 18 Brumario, por artillería, caballería e infantería, ¿no? Es decir, vale reivindicaciones democráticas cuando tengo que canalizar un movimiento social, político, de lucha contra algo que ya estaba medio muerto, porque, bueno, la Revolución Francesa, el asalto a la Bastilla había un preso. Y la Revolución Francesa, en París hay muy pocos tiros, ¿no? O sea, es decir, ya matan a un muerto, ¿no? Obviamente, luego ya viene una lucha más larga con la intervención de los poderes de las monarquías europeas contra la Revolución, que al final la gana la Revolución, ¿no? Entonces, es obvio que ese planteamiento democrático no está ligado a la burguesía, mucho menos al mercado, y que aunque haya espacios democráticos, como el que podemos estar disfrutando ahora mismo, no deja de decir que hay una dictadura en una clase que nos impone un modelo de trabajo, un modelo de sociedad, un modelo de salarios, un modelo de paro, un modelo de jubilaciones, y es decir, nos lo impone por esos métodos, y cuando le fallan, vuelve a los antiguos. Y este planteamiento se ha usado a veces desde el marxismo más, bueno, el real, entre comillas, ¿no?, para denostar las libertades denominadas burguesas, ¿no? Sin embargo, yo creo que Marx en otros textos lo que plantea es que todas libertades democráticas son conquistas principalmente de la clase trabajadora, ¿no? Y de hecho es un gran apologeta del sufragio universal, y tenía unas esperanzas muy fuertes en el sufragio universal, que seguramente si hubiese vivido para ver los efectos no hubiese tenido a lo mejor tantas esperanzas en el sufragio universal, ¿no? Pero que esta crítica que hace a cualquier democracia de mercado, por así decirlo, no quita que él desprecie pues derechos y libertades como la libertad de prensa, como todas las libertades civiles, ¿no? O sea que, de hecho, es más, las reivindica como conquistas, en el mismo nivel que las conquistas sociales, ¿no?, que las conquistas materiales. Son conquistas que permiten a la clase trabajadora también organizarse y defenderse, ¿no? Sí, en sus escritos, en su actividad política, en los partidos políticos, cuando hay que construir programas, en el manifiesto comunista, en todo, siempre plantea que las libertades democráticas son básicas, que además entendidas como conquista, ¿no? Pero bueno, de esta concepción también de lo que son los estados como dictaduras, salen también otras, ¿no? Por ejemplo, una que es un debate marxista además bello, ¿no? La crítica del programa de Gotha, las tesis de Feuerbach, ¿no? Plantea que la lucha principal no es contra un gobierno, es contra un Estado. Y ahí vienen ya otros hilillos que salen de esa situación, y es decir, qué será el futuro del Estado. Y ahí está el debate con el movimiento anarquista o comunista libertario, y el planteamiento marxista, por lo menos el planteamiento marxista original, es que nuestra lucha, que va contra el Estado capitalista, paréntesis, obviamente en la lucha política hay un momento de conquista del poder político para conquistar el poder económico, pero el poder económico no se conquista solo conquistando el poder político. Pongamos un ejemplo. Ahora mismo llega a unos planteamientos marxistas al gobierno de España, pero sigue existiendo la Unión Europea, el Banco de Santander y la Ford, ¿no? Entonces, si se da ese cambio que Marx planteaba, que iba a ser un cambio revolucionario y violento, no por vocación, sino por necesidad, no se conquista el poder real que está en la economía. Entonces, durante un tiempo planteaba eso, que tenía que haber un Estado obrero, que además, como Marx no se iba con tonterías propagandísticas, pues le pusieron, entre otros más, el nombre de dictadura del proletariado, porque eran coherentes. Decía, ahora vivimos en una dictadura de la burguesía, aunque haya espacios democráticos, y cuando conquistemos el poder, cuando la clase trabajadora conquista el poder, se vivirá en una dictadura del proletariado. A continuación añadía, claro, será una dictadura contra el poder burgués, contra las lógicas burguesas, contra la explotación, que sobrevivirá a la toma del poder durante mucho tiempo, ¿no? Pero el trasfondo, y luego es la otra línea, que esa también se olvidó mucho en las épocas más aciagas de la tergiversación del pensamiento marxista, y es que la lucha es pues hacer desaparecer el Estado. Entonces sigue siendo un debate, hay gente que en una época decía, bueno, Marx dijo eso, pero en realidad, ¿cómo vas a tener ferrocarriles que lleguen por toda Europa sin un Estado? Bueno, también el futuro de la humanidad a lo mejor se diseña de otra forma, con tecnologías de otra manera, que permiten ir eliminando espacios del Estado, devolviéndoselos a la sociedad, que era el planteamiento original marxista, ¿no? Y se me ocurre ahora, así comentándolo, ¿no?, que si esto, incluso una sociedad con todas las libertades democráticas que conocemos, es una dictadura de la burguesía,
quizás una dictadura del proletariado también deba tener todas esas libertades que hoy conocemos y damos por sentadas, ¿no? Que un Estado controlado por la clase trabajadora, por así decirlo, pueda dar libertad de expresión a su oposición, ¿no? Como dio, por ejemplo, en algunos procesos revolucionarios de los que hemos hablado fuera de micrófono algunas veces, ¿no? Como en la propia URSS, en la época de Lenin. O sea, no sé si dedicaremos, yo no lo tengo claro, casi os lo pregunto, algún programa a hablar de los planteamientos de Lenin, sobre todo orientados a la economía, pero guión política, ¿no? Por ejemplo, Lenin decía que había que volver al democratismo primitivo. O sea, que vale, reconocía, hay una dictadura del proletariado, tenemos un enemigo dentro y fuera, nos están atacando, pero hablaba continuamente a favor de las libertades y de hecho las mantuvieron durante mucho tiempo en la URSS en vida de Lenin, ¿no? Y eso que tuvo un atentado, bueno, en algún momento se prohibieron partidos y tal, pero había un planteamiento y no encontrarás una sola frase en los planteamientos de Marx hablando de que hay que eliminar el pensamiento del contrario, reprimirlo, machacarlo, destruirlo. En el planteamiento de la historia dice, no es suficiente con que se le quiten el poder económico, a partir de ahí esa clase se disuelve, ¿no? Se disuelve. Luego, claro, es verdad que luego lo ves se remueven también con la lupa histórica y lo ves en el momento y dices, bien, le quitas el poder, pero tienes que mantener ahí, porque luego viene ya el debate sobre si esas nuevas sociedades se puede construir en un país. Claro. Marx decía que no, claramente, que tenía que ser internacional, pero claro, la construyes en un país y dices, vamos a construir aquí una sociedad diferente, y tienes a todas las potencias interviniendo continuamente contra el proyecto revolucionario, ¿no? Y por decir una última línea dentro de la línea de planteamientos sobre la historia de Marx, plantea que la lógica de la humanidad lleva a un futuro que él ve cercano, donde hay que volver a formas de vidas sociales y comunales, hay que eliminar la propiedad privada de los medios de producción. No dice exactamente en el 100% de las situaciones y casos, sino estamos hablando de los grandes capitales, las grandes fábricas, los grandes monopolios que ya empezaban a surgir, y que eso llevará a una sociedad, y ahí las líneas que tira son cada vez más finas, por ese planteamiento, digamos, de cientifismo, de decir, bueno, pues yo no puedo diseñar el futuro, pero entendía que la lógica de la humanidad, la lógica del desarrollo económico, la lógica social, la lógica de la lucha de clases en la sociedad capitalista llevaría a ese triunfo, y después de ese triunfo vendría una progresiva desaparición del Estado y de las clases sociales. O sea, en su momento se utilizó la palabra la extinción del Estado, eso creo que lo utilizó Engels directamente, o sea que no era una cosa en plan modelo anarquista se decreta la desaparición del Estado, sino que el Estado tendría que existir probablemente hasta que hubiera una revolución mundial, y a partir de ahí el Estado, en un cambio social importante, se iría extinguiendo, ¿no? De todo lo dicho... Esto cuesta imaginarlo, y además claro, no hay un esfuerzo por generar una imagen como hacían los socialistas utópicos, claro, o otros, claro, ¿no?, que planteaban algo que evocase a la gente para que luchase, sino que Marx, en un planteamiento un poco de la ignorancia no ha ayudado a nadie a nada, ¿no? No quería generar supersticiones en base a... Aunque luego el comunismo sí que lo hace incluso en sus canciones, ¿no?, de la tierra será el paraíso y estas cosas. No sé si ahora a mí se me ocurre que esto de la extinción del Estado, pues con las nuevas tecnologías, con Internet, con las posibilidades de organizarse en red para claro, ciertas cosas, a lo mejor eso sí que podría ser... Podríamos empezar a imaginar, ¿no?, cómo sería, por ejemplo, descentralizar ciertas decisiones, ¿no? Sí. Y cómo sería posible no descentralizar ciertas decisiones sin que hubiese un centro de poder, por ejemplo. Pues los problemas de por dónde pasa una carretera o cómo funciona un ferrocarril, que es un sistema supraterritorial, ¿no?, que va más allá de lo que como especie yo creo que podemos controlar, ¿no? Yo creo que ahí en el municipalismo sí que vemos que es como el entorno en el que podemos manejarnos como seres humanos y donde la democracia es posible, ¿no?, de forma más real. Pero claro, no vivimos en una sociedad extremadamente compleja, con comercio internacional, con necesidades de conexión entre todas partes del mundo, y cuesta entender o imaginar algo así. A mí hay una idea que me saca la sonrisilla, que es en la segunda temporada de The Wire, una serie
que es muy recomendable. Los estibadores están presionando para que se consiga ampliar el muelle y están en pugna con los policías porque tienen ahí pues están intentando sobornar al mismo concejal del ayuntamiento, ¿no? Y lo que hacen es robarles un coche a la policía y lo envían y les hacen fotos en todas partes del mundo, porque hay una solidaridad internacional entre los estibadores de todo el planeta que hace que al jefe de policía le lleguen fotos de su coche en todas partes del planeta, ¿no? Como forma de reírse de él. Y oye, pues si los estibadores están organizados a nivel internacional y pueden hacer ese tipo de bromas al jefe de policía de Baltimore, también pueden organizar la logística, ¿no? De hecho ya lo hacen, solo que bueno, con alguien que le saca el beneficio por algún lado, ¿no? Claro. O sea, que está todo en nuestras manos. Sí, ese es un debate. Yo creo que uno de los programas finales hablaremos de la situación actual, hablaremos de la polémica crecimiento-decrecimiento, que aquí entra en esta lógica. Pero yo, volviendo un poquito a Marx y relacionando con la situación anterior y ese concepto de desarrollo de las fuerzas productivas, por ejemplo, yo creo que es indudable que el capitalismo actualmente no desarrolla las fuerzas productivas. Vamos, es indudable. Es absolutamente claro y no hay controversia. Si en este país hay teóricamente 3 y pico millones de personas desempleadas, la mayor fuerza productiva es el trabajo humano, la fuerza de trabajo humano, ¿no? Es decir, el capitalismo es desperdicia. Si tenemos obsolescencia programada, si tenemos centenares de miles de viviendas vacías, fábricas cerradas, espacios sin uso, ¿no? Máquinas sin vender, pues está claro, y no solo en época de crisis, sino incluso en la época hasta de auge del capitalismo, el capitalismo ha llegado a un momento en que no es capaz de poner en producción todos los recursos que tiene. Luego otro debate es si en este momento positivo, ¿no? Eso es bueno o si eso sería bueno orientándolo a otros sectores y no en el imaginario de más fábricas, más autopistas, más coches, más barcos, más potencia eléctrica, ¿no? Pero si lo miras de otro punto de vista, en España hay más bandas de jazz. Por ejemplo, entre población en paro y población desanimada, más de 5 o 6 millones de personas. O sea, yo no me puedo imaginar lo que son 5 o 6 millones de personas trabajando. ¿Trabajando para qué? ¿Para construir coches? Pues a lo mejor no, porque cada vez hay que hacer menos coches hasta la desaparición del vehículo de explosión y probablemente también de casi cualquier otro tipo de vehículo privado, ¿no? Pero, por ejemplo, dedicado a los cuidados, a recuperar los espacios naturales, a la cultura, a la educación, a hacer una vida humana, al entretenimiento, a la salud, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, pues habría empleo no para 6, para 14, para 24, para 32 millones de personas más, ¿no? En otras formas de vida, ¿no? Pero es obvio que hoy el capitalismo comprime el desarrollo de las fuerzas productivas, hiperdesarrolla la técnica en unos terrenos a veces negativos, pero en otros terrenos demuestra que este sistema, el caso muy cercano que tenemos, que este sistema comprime el desarrollo de la humanidad. Es el caso de Internet. Internet empezó siendo un espacio más libre, ahora está cada vez más dominado por el capital. Internet absolutamente libre, con una relativización de los derechos de autor, es decir, la socialización, que no quiere decir que a los autores se les robe las obras, sino que sean estatales, se les pague, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En su momento se hizo, ¿no? En la URSS, salario para el creador, pero luego la obra era de todos, ¿no? Un Internet absolutamente libre donde estuviera todo. Eso te va a gustar, todo el cine, Darío, sin tener que piratear ni suscribirte a Netflix, ¿no? Donde estuvieran todas las revistas científicas, todos los libros, todas las comunicaciones, pues es un elemento que el capitalismo, porque tiene que llevar las cosas al mercado, no lo consiente. Durante un tiempo lo ha tenido que soportar, pero el capitalismo, por ejemplo, conspira contra ese Internet que es multiplicador de la vida humana, ¿no? Y esto podría ser un corolario de las primeras teorías además sobre la historia, que vuelvo a decirlo, no son una teoría cerrada. De hecho, yo estoy pensando que por los derroteros que nos lleva el sistema, los escenarios ante un colapso ecológico, una pérdida de capacidad de uso de las energías con mayor tasa de retorno, que son las fósiles y demás, a lo que nos puede llevar es a una necesidad de hacer restricciones de bienes que damos por sentados, como son los vuelos baratos, claro, o son el consumo de productos de la otra punta del mundo, que nos puede llevar a sociedades muy poco libres para hacer los deberes, entre comillas, climáticos,
en sociedades así, quizás quien tenga más posibilidades de hacerlo sea China, con este modelo que tienen ahora de carné por puntos para todo, que te deniegan un crédito o un vuelo o cualquier otra cosa por no pasear al perro sin atar, por saltar un semáforo o por hacer una protesta contra el gobierno, ¿no? Pero que de repente tienen un sistema en el que todo el mundo tiene su comportamiento controlado. Al final dices, bueno, parece que vamos a volver al modo de producción asiático, que llamaban, o a un feudalismo 2.0, ¿no? O sea, que el sistema capitalista no solo no nos lleva inevitablemente al socialismo, como algunos marxistas creyeron, sino que nos puede llevar a cosas terribles que ya hemos pasado o que todavía ni siquiera somos capaces de imaginarnos, ¿no? Evidentemente, la apuesta está ahí, la bolita está rodando y también depende, ahí ya tendríamos que pasar al factor más subjetivo, también depende de lo que seamos capaces de hacer. Y aunque esto parezca antimaterialista, pero uno de los planteamientos de Marx es que las ideas se materializan cuando la gente se apodera de ellos, la gente no los individuos sino las masas, ¿no? Entonces esas ideas, este sentido se convierte en material porque millones de personas lo sienten, lo piensan, lo analizan y actúan. Y esto no solo es un deseo, esto lo hemos visto en muchos momentos de la historia, y es ese momento mágico donde en la terminología tradicional de la época del marxismo, del primer marxismo, las masas, es decir, esa gente que está excluida del estudio, que está excluida de los planteamientos intelectuales, que está excluida de la técnica y que su vida cotidiana es trabajar o buscar trabajo o pasar penurias o ser precario, cuando esa gran sociedad entra en la vida política, se producen fenómenos materiales que son imposibles de comprender antes de haberlo visto. Por eso el que ha visto una revolución pues es como el que ha visto a Dios, ¿no? en la literatura religiosa. Ya no te pueden convencer de otra cosa, ¿no? Porque ves esa tremenda fuerza, y esto parece apología, de la gente normal y corriente común, no de los que somos activistas o militantes y estamos pronunciados, sino cuando la gente se vuelca y la creatividad que crea es tremenda, ¿no? Y las fuerzas que pone en juego son tremendas, ¿no? ¿Tenemos cuánto tiempo nos queda? Nada, nos quedan unos minutillos de programa. Bueno, pues yo... Si quieres, para evitar abrir nuevos temas, podemos quedarnos con... Pero es que yo creo que si introduzco el siguiente tema, el próximo programa va a quedar más abstracto, más económico, pues fondo. dedicamos estos minutos finales al nuevo tema y no le entro a esto que acabas de comentar, que me apetecía mucho. Perdona, Darío. No te preocupes. Otra línea de pensamiento de Marx es sobre la clase trabajadora. De nuevo, en la lucha política va buscando elementos para transformar la situación y le encuentran movimiento obrero intelectual, político, social, y a partir de ahí una teorización económica y política más su teorización sobre la historia, pues le lleva a decir que la clase trabajadora es la única que puede acabar con el capitalismo, ¿no? Y lo establece en función de parámetros también, digamos, materiales, ¿no? No dice en ningún momento que la clase trabajadora sea maravillosa. Engels sí. Engels en algún momento dice: los mayores creadores de literatura son obreros, los mejores novelistas, los mejores biólogos. Pero bueno, es esa deformación de decir esta clase es la nueva burguesía. Y no es cierto. La clase trabajadora no tiene contacto directo con el poder, es una clase subordinada. Por eso la revolución que plantea el marxismo es la primera revolución de verdad de los de abajo, ¿no? Todas las revoluciones han sido entre los de arriba. Unos de arriba sustituían a otros de arriba, ¿no? Pero entonces, en la búsqueda de eso, bueno, pues la clase obrera trabajadora tiene un nivel cultural medio alto. Por ejemplo, pues en Alemania, en Inglaterra, en Francia en aquella época, sabían leer los obreros, los campesinos ya es otra cosa. Pero en la Comuna de París se vendían en torno, quiero equivocarme porque tengo también que poner una fe de rata debajo por escrito porque a veces me equivoco, pero más de 1 millón de periódicos al día. Eso quiere decir que en las casas había 2 o 3 periódicos, las casas obreras, periódicos obreros me refiero, de agitación, ¿no? Y de explicación. Entonces ve la clase obrera el suficiente nivel de cultura, el nivel de concentración física. Por ejemplo, hay toda una época del marxismo, los campesinos, pues sí, vale, los campesinos están muy jodidos, pero están muy dispersos y están tan jodidos además, son analfabetos, no conocen, están muy sometidos y no pueden encabezar una revolución. Los obreros viven en las ciudades, tienen barrios obreros, fábricas de miles y miles de trabajadores concentrados y además tienen una visión directa de lo que es la vida porque están en la punta del cambio tecnológico, viendo las transformaciones, ven la lógica del capitalismo, mientras que el campesino la ve muy de lejos y además
no tiene las mismas facilidades que los obreros, ¿no? Y entonces plantea esa clase trabajadora, lógicamente dice no per se. Ahí viene una división que es más leninista, ¿no? Pero que es una frase que en una época fue un mantra también, pero que si la piensas yo creo que es muy reveladora, ¿no? Cuando se habla de la clase obrera, son palabras viejas también. Otro problema de leer a Marx es que habla en romántico, habla en antiguo, habla en Víctor Hugo, ¿no? Y entonces nos choca algunas cosas, ¿no? Muchas cosas, y nos tienen que chocar, ¿no? La clase obrera en sí, es decir, la clase obrera real, la que existe, que es esa, pues ahora podríamos hablar, pues, cómo es la clase obrera en España, ¿no? Y entonces podríamos describir muchas cosas, los programas de televisión que ven, la lógica de su vida, sus búsquedas, sus mitos y tal. Y luego habla de la clase obrera para sí. Entonces ahí mete el factor político y es cuando se consiga organizar como clase, apoderar de la realidad, entonces la clase obrera da un salto social que le permite ser para sí, no ser una subordinada al capitalismo, sino entender, y esto tiene muchas partes de misticismo, que tiene un papel histórico. Y esto yo no sé a vosotros cómo suena, pero yo lo he visto. O sea, no es una cosa de que qué bonito si pasara. Es decir, cuando yo tenía 16, 17, 18 años, el movimiento revolucionario, antifranquista, cuando yo fui a vivir a los 25 años a Santa Coloma de Gramenet, existía esa clase obrera. Gente que era obreros manuales, que eran tanto de la construcción como del metal, como de la SEAT, y que tenían, o también, no quiero comentarlo mucho, en la cárcel, obreros que estaban apoderados de un sentido místico de su papel y que dedicaban su vida, como Marx, en pequeño o no en pequeño, dedicaban su vida absolutamente a una concepción de la revolución, y lo hacían a veces con brusquedad, a veces eran difíciles los debates, a veces se engrandecían personalmente en esos debates y atacaban a los que no eran obreros. Esto fue muy típico en la URSS, lo utilizó también el estalinismo. Tú no eres de origen obrero, como si alguno de los dirigentes de la revolución bolchevique hubiera sido obrero, ¿no? Muy pocos, ¿no? Prácticamente de los grandes dirigentes ninguno. Todos eran intelectuales y por lo tanto de clase media, ¿no? Entonces esa clase obrera para sí, que se apodera, que en algún momento de la historia lo demostró, que se apoderó en un sentido de la historia, se convirtió en una fuerza imparable. Consiguió hacer revoluciones prácticamente imposibles, incluso la primera gran revolución, en el caso de la URSS, siendo minoría, ¿no? Entonces, toda esa lógica también le lleva a Marx a manifestarse contra la fraseología pseudo-revolucionaria. Dijo en algún momento la política entendida como alfilerazos, las ocurrencias. Dijo, no, lo profundo en el estudio intelectual, lo profundo en las masas, ¿no? Es decir, si tu pensamiento maravilloso maravilloso, pero científico en el sentido de profundizando en la realidad, no se es apoderado por una gran mayoría, en este caso de la clase trabajadora, luego hay digresiones y quién más, los aliados de la clase trabajadora, y ya surgen pues, los intelectuales, el campesinado, etcétera, y ahora podemos tirar un abanico más amplio y algo diferente también. Si tú te limitas a la fraseología, a las pullitas, a la lucha política por encima, tú no consigues nunca un cambio. Esto estamos hablando del año 2019, ¿no? Parece aquí en España, ¿no? Y entonces critica muy duramente también a las minorías de iluminados, a los blanquistas, a la gente que piensa que la audacia, el gran corazón, es muy duro. Marx, como luego sería Lenin, criticando a gente que tuvo un comportamiento heroico, ¿no? Pero decía, vale, sois héroes, habéis atentado, habéis matado al zar, habéis hecho esto y otro, sois gente que habéis tenido una vida de aventuras y tal, pero no sois bueno para la emancipación, ¿no? Es decir, toda la admiración que puedas tener a una persona audaz es también crítica política, decir, mira, guárdate tu audacia, analiza, trabaja, construye, crea una organización obrera. La frase ser radical es adueñarse de una cosa desde la raíz, una frase de Marx, una frase que con diferentes formas seguimos usando, probablemente también es anterior, pero en la fórmula. Y en esa lógica de la revolución de la clase obrera, Marx es muy duro en la situación actual, o sea que así podrías caer en un delito, porque dice que la revolución va a ser violenta y tiene que ser violenta, porque dice que violenta es la sociedad, violentas son las fuerzas del enemigo y que no hay una fórmula diferente de quitar el poder a una clase social que es con una violencia, no porque queramos ejercerla, sino porque cuando esa clase se ve amenazada, como está apoderada del aparato de Estado, digamos,
citando a Max Weber, de la violencia legítima del Estado, la va a ejercer. Y esa es la historia de la humanidad. La burguesía, cada vez que se ha visto amenazada, ha utilizado la violencia. No tenemos que irnos al pasado, ¿no? Lo estamos viendo cotidianamente aquí al lado, en Libia, ¿no? En Siria, en cualquier sitio, ¿no? Y lo podemos ver, y lo vemos con niveles fuertes de violencia económica, menos fuerte de violencia política y policial, pero lo vemos también en este país, ¿no? Y esa apelación a la violencia pues ha sido por algunos considerada como una apología a la violencia, pero salía de un análisis de la sociedad y de decir, bueno, si esto es la lógica, si la violencia está ahí, si no nos preparamos para la violencia, nunca haremos nada. Bueno, pues con esta preciosa reflexión nos vamos en el programa de hoy. Voy a retomar un poco lo que quería comentar del punto anterior, que yo creo que tiene mucho que ver también con este, ¿no? Estos escenarios que se planteaban antes, ¿no? De, bueno, pues este sistema nos puede llevar, si somos capaces de sacarlo hacia un mundo mejor que este, pero si no, este sistema no es estable. No es, claro, no nos lleva a otra cosa que a... No es lo malo conocido, es lo cada vez más malo conocido. Claro, y lo vemos además cada vez más en los medios, ¿no? Que no parece que ya ofrezcan seguridad, simplemente ofrecen miedo, ¿no? O sea, es como la crisis no ha terminado, va a volver, el calentamiento global, el agotamiento de los combustibles fósiles, o sea, todo esto nos lleva a una situación en la que a lo mejor hay que elegir entre un gran salto hacia atrás, aunque esto sea un poco... Sí. Hegeliano, ¿no? De que la historia tiene una dirección inequívoca y no la tiene, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, un gran salto hacia atrás o un pequeño salto hacia adelante o lo que llamaron otros marxistas en el futuro, la revolución es echar el freno de emergencia al capitalismo, ¿no? Y bueno, pues quienes nos escucháis probablemente no seáis personas que vivan del trabajo de otros, así que aunque no tengáis una boina y no tengáis la cara manchada de hollín, sois clase trabajadora y sois quienes podéis hacer esto. Y como también lo hemos comentado hace poquillo, cuando esto se convierte en una marea es imparable, pero empieza también por nutrirnos un poquito a minorías que tienen ganas de ser para sí, ¿no? Y sois ahora mismo esas minorías, así que muchas gracias por escucharnos. Seguiremos haciendo programas para que esas minorías cada vez seáis menos minoritarias y estéis mejor armadas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa en el que continuaremos explicando estos planteamientos marxistas y en cualquier caso ya sabéis que todos nuestros programas están trufados de este marxismo y lo que hacemos es aplicar esa crítica a todas las demás teorías económicas. Así que nada, nos vemos en el próximo programa de Es la Economía para seguir ejercitando esta autodefensa, al menos de momento económica, a pesar de lo que ha dicho Fito.